Memorias, usos, tipos y aplicaciones. ¿Qué es una memoria? Tecnológicamente hablando, dispositivo físico donde se puede almacenar datos. De latín, es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. Otra definición es la capacidad de almacenar recuerdos a partir de determinadas emociones. Todas estas definiciones tienen una palabra en común, que es almacén. Tipos de memoria: ROM, RAM, SWAT, memoria caché, entre otros. Nosotros nos centraremos de la definición y uso en cuanto a tecnología se refiere de estas. Las memorias están compuestas por celdas de memoria y te preguntarás, ¿qué es una celda de memoria? Es el elemento fundamental en el que se basa la memoria informática. Es un circuito electrónico que almacena un bit de información binaria, es decir, unos y ceros, y que debe ser activado para almacenar un valor lógico de 1, un nivel alto de voltaje, y reseteado para almacenar un valor lógico de 0, nivel de bajo voltaje. La celda puede estar compuesta por tecnología MOS, bipolar y otros dispositivos semiconductores. En la imagen se muestra lo que es una celda de memoria. Estas con el paso del tiempo se van desgastando. RAM. Este tipo de memoria guarda y envía información cuando es requerida por el procesador. También es utilizada para ejecutar instrucciones y ejecutar aplicaciones. Existen diferentes tipos de memoria RAM: DRAM, SDRAM, RDRAM. Lo malo es de uso temporal, es decir, al apagar el equipo, esta pierde todos los procesos que está haciendo. Memoria ROM. Como su nombre lo indica, este tipo de memoria solo es de lectura y no de escritura. Este se puede encontrar en el BIOS de tu dispositivo. Lo malo, su tipo de velocidad es secuencial, es decir, recorre todos los datos hasta encontrar lo que busca. En este tipo de memorias no podemos saltarnos ningún paso, tenemos que ir, particionando dentro del sistema. Flip-flop. Son dispositivos que tienen memorias de dos estados, es decir, biestables. Esto sirve para las operaciones lógicas secuenciales, es decir, son usados para almacenamiento y transferencia de datos numéricos. Sus características principales son: asumen solamente uno de los dos estados posibles a la salida, tienen un par de salidas que son complemento uno de la otra, tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. Clasificación de los flip-flop: asíncronos o síncronos. Los asíncronos solo tienen entradas de control, el más empleado es el flip-flop RS. Síncronos: además de las entradas de control, necesitan una entrada sincrónica o de reloj. Flip-flop RS, set, reset. Utiliza dos compuertas NOR, S y R, son las entradas, mientras que Q y Q' son las salidas. Q generalmente es la salida que busca manipular. La conexión cruzada de la salida de cada compuerta a la entrada de la otra construye el lazo de reglamentación imprescindible en todo dispositivo de memoria. Flip-flop T. El flip-flop cambia de estado cada pulso de T. El pulso completo es de 0 a 1. Con esto complementamos una entrada de reloj al flip-flop RS. Aquí se puede observar el diagrama de cada tipo de flip-flop con su tabla de verdad. Flip-flop jaque, jump, keep. Mezcla entre flip-flop SR y flip-flop T. A diferencia del flip-flop RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Flip-flop D de delay. El flip-flop D es uno de los flip-flop más sencillos. Su función es dejar pasar lo que entra por D a la salida Q después de un pulso de reloj. ¿Y para qué sirven estas entradas clear y reset? Para controlar el momento en el que flip-flop empiece a funcionar y el valor con el que inicia su secuencia. Estas entradas son llamadas en inglés clear y preset. Clear inicializa Q en 0 sin importar las entradas o reloj. Preset inicia Q en 1 sin importar entradas o reloj. Para ambas entradas, si reciben el valor de 0, inicializan en el flip-flop el valor correspondiente. Y si es 1, el flip-flop opera normalmente. Aquí vemos el dimensionamiento de las memorias. Este es la configuración o tamaño de una memoria, un parámetro que consiste en el número de palabras W por el número de bits, que es X. Por ejemplo, 7489 es un RAM cuya dimensión es de 16 por 4 bits.
Debido al decodificador de dirección, existe una relación entre el número de líneas de dirección y el número de palabras, igual a 2 a la n líneas de dirección. Aquí se muestra que 2 a la 10 es igual a 1024 e igual a 1K. 1K bit, o sea 1 kilobit, 1024 bits, y 1K byte es igual a 1024 W por 8 bits. Aquí vamos a ver los diagramas y ejemplos de flip-flop, en el cual nos muestra su datasheet con su funcionamiento, diagramas y cómo deben de ir conectados. Aquí se muestra un ejemplo de un circuito integrado donde tiene sus derivadas conexiones y pues también nos muestra el uso en un display con sus componentes electrónicos externos. Memoria caché. Este tipo de memoria guarda las ubicaciones en el disco que ocupan los programas para ser ejecutados, para que cuando vuelvan a ser ocupados el acceso a la aplicación sea más rápido. Existen tres tipos de caché diferentes. El caché L1, que se encuentra en el interior del procesador, funciona a la misma velocidad que este, y en el cual se guardan instrucciones y datos. Este tipo de caché es el más común en casi la mayoría de los microprocesadores actuales y cumple bien con su función, pero tiene algunas desventajas. El caché L2, que suelen ser dos tipos, interno y externo, el primero se encuentra dentro de la motherboard o tarjeta madre, mientras que el segundo se halla en el procesador pero de manera externa, lo que lo hace más lento que el caché L1. Este tipo es parecido al caché L1, pero tiene dos. Uno se localiza dentro de la tarjeta madre y otro en el procesador, como ya lo había mencionado. Pero tiene una ventaja de que tiene un poquito mayor capacidad, pero es un poco más lento. O sea que si tienes capacidad de correr más procesos, pero una menor velocidad. El caché L3, que solo vienen incorporados a algunos de los microprocesadores más avanzados, lo que resulta en una mayor velocidad de procesos. Esto es el superior de todos, pero suele ser un poco más caro que los demás debido a la gama en la que se encuentra este caché. Seguimos con la memoria swap o memoria virtual. Funciona de manera similar a la memoria caché, pero este pasa a ser utilizada exclusivamente para el sistema operativo como Windows o Linux. Esta memoria es cuando por alguna razón superas la memoria RAM del dispositivo y para que la computadora no se sature utiliza un espacio en tu disco duro. A veces todo esto hace que se sature todo el sistema, por lo que es recomendado instalar un poco más de memoria RAM. Sigue la memoria de HDD o Hard Drive Disk, sus siglas en inglés es disco duro. Estos son dispositivos que almacenan información mediante una grabación magnética, el cual tiene una vida útil mayor a los demás tipos de memoria. Estos son los clásicos en los que la mayoría de las computadoras actuales la tienen. Tienen una gran capacidad de información, pero son un poco lentos, en lo cual los utilizan más como para tener información bien guardada, pero ir accesando a ellos poco a poco sin llegar a saturar el disco duro. SSD, conocida como unidad de estado sólido. Su función es igual a la del disco duro tradicional, pero este es por medio de una placa fija con celdas y un contador, en vez de partes mecánicas. Este tipo de memoria se encuentra más en las laptops o computadoras portátiles de gama alta por su velocidad y su tamaño compacto, pero tienen menor capacidad y un costo más elevado. Y ahora son las bibliografías, las fuentes donde sacamos toda la información.